Buenas noches, bienvenidos a la cuarta edición de Engineer Top, un conversatorio sobre experiencias de ingenieros en el campo profesional. Este evento está organizado por la Coordinación de Carrera de Ingeniería Química, Coordinación de Ingeniería de Alimentos y los departamentos de Aplicaciones Industriales e Ingeniería y Tecnología de Alimentos. Gerenciar procesos forma parte del cotidiano de las empresas e industrias y tiene como objetivo fundamental establecer, mantener, mejorar los procesos de la organización para lograr la máxima eficiencia de forma sustentable. Damos la palabra a la profesora Siri Nonieva para que haga la presentación de nuestra invitada de la noche. Muy buenas noches a todos. Nos acompaña la ingeniera Patricia Ortega. Ella es ingeniera química por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Tiene posgrado en gestión empresarial por la Universidad Americana de Paraguay, así como entrenamientos en Raw Material en World Production y Beer Production en Quality Control por la World Brewing Academy, Chicago, Estados Unidos. Además, realizó cursos de auditora líder para ISO 9001 y 14001 en SGS Paraguay y Argentina, además de numerosos cursos dentro y fuera del país. Actualmente, ella se desempeña como auditora líder certificada de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y ambiental ISO 14001, además de dictar cursos de capacitación en sistemas de gestión, programas de habilidades gerenciales y normas ISO como consultora y en forma independiente. Anteriormente ocupó cargos de gerente de producción y de aseguramiento de calidad, tanto en Cervepar como en Planta Sur de Pepsi Argentina y Cervecería y Maltería Quilmes. Muy buenas noches, Patricia. Te dejamos en compañía del auditorio. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Siri, por esa atenta presentación. Bueno, la idea es un poco compartir con ustedes lo que me tocó vivir en el plano profesional. Como dijo Siri, soy egresada de la Facultad de Química, ya del año 89. Perdón, 94, uy, Y bueno, me tocó, gracias a Dios, ¿verdad?, vivir una carrera bastante fructífera, bastante, digamos, cargada de diversos tipos de gestiones, trabajos en Argentina y en Paraguay. Tuve la suerte también de poder salir al extranjero, lo cual te abre bastante la mente, ¿verdad? Te permite ver otros estilos de gestión, otras culturas, y bueno, permite de alguna manera ir construyendo en vos, ¿verdad?, una profesional bastante más completa, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo. Bueno, cuando Siri me planteó esto, la verdad costó bastante identificar o elegir qué tema específico compartir, ¿verdad?, en el amplio y la generalidad que tiene una carrera como la nuestra, ¿verdad?, como la ingeniería química, como la ingeniería de alimentos, ¿verdad?, que es bastante generalista y de amplio alcance, ¿verdad? Entonces, bueno, como son solo 30 minutos, la idea es dejar un poco algunas semillitas de inquietudes y curiosidades que puedan ayudar a que después cada uno vaya profundizándolas, ¿verdad? Bueno, voy a conectar un poco la pantalla, o sea, la presentación. Ahí está, ¿la pueden ver? Perfecto, Patricia, vemos. Bueno, genial, entonces vamos a empezar. Bueno, como les decía, tras hablar un poco con Siri de esto, ¿verdad? Me puse una serie de pequeños objetivos. Uno de ellos es compartir en este pequeño espacio que tenemos para compartir experiencias y que ellas aporten al bien de cada uno de los participantes y de sus entornos, ¿verdad? Que siembren un poquitito algo que sume, ¿verdad? También sembrar un poco de inquietud o interés o despertar un poco la curiosidad respecto a algunas claves para la gestión de los procesos y las personas, ¿verdad?, en el ámbito en el que habitualmente nos movemos. Y como tercero, y capaz que un poco más ambicioso, en el amplio rol del ingeniero en los procesos y negocios, de alguna manera remarcar la importancia de sistematizar los mecanismos para alcanzar
los resultados, ¿verdad? De alguna manera, y consolidar también las mejoras. Bien. Quería empezar un poquito conceptualizando, aclarando bien algunos conceptos que me parecen relevantes para la gestión que hacemos en el día a día, ¿verdad? O en el rol principal, ¿verdad? Y primero que nada quería, de alguna manera, recordar que ingeniería, que podemos encontrar en Google, en cualquiera de las, googleando en cualquiera de las fuentes de conceptos, ¿verdad? Está definida como aquella profesión en la cual los conocimientos de las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la química, ¿verdad?, que alcanzamos mediante estudiar, como por ejemplo en la Facultad de Química, la experiencia luego al salir y empezar a aplicar esos conocimientos, y la práctica, ¿verdad? Todo el resultado de esa suma son aplicados con juicio para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y fuerzas de la naturaleza, ¿verdad?, en beneficio de la humanidad. Y aquí vemos que en el concepto mismo ya, básicamente la ingeniería se enfoca a la parte dura de los procesos o de las industrias, ¿verdad? No está incluyendo desde el vamos todas esas variables blandas que hacen a la gestión y que hoy en día realmente, digamos, a consecuencia de cómo fue evolucionando la industria, ya no están dentro de las estructuras, departamentos de ingeniería como tal, de alguna manera desagregados de la gestión, ¿verdad? Sino que, más que nada, el rol que desempeñamos está siempre ligado a gestionar, gerenciar, utilizar de alguna manera, todas también, o sea, necesitar de alguna manera también conocer todas esas variables o habilidades blandas que hacen a llevar adelante procesos, ¿verdad? O a lograr resultados o a obtener mejoras, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, si bien el concepto de ingeniería también busca, como dice, el beneficio de la humanidad, ¿verdad? Y tiene un carácter fundamentalmente altruista, ¿verdad? Todavía desde el vamos no contempló esas habilidades y yo creo que hasta ahora, digamos, se nota como una falencia. Así que bueno, la idea era un poquito, a partir de la experiencia de sobre todo auditar hoy en día los sistemas de gestión, las industrias en cuanto a cómo manejan sus procesos, se nota todavía esa falencia y eso es lo que quería de alguna manera compartir un poco con ustedes hoy, ¿verdad? El siguiente concepto que me pareció importante mencionar es el del ingeniero, dice aquel que ejerce el arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, dice, estamos para inventar, al diseño, al perfeccionamiento y al manejo de nuevos procedimientos de la industria, ¿verdad? Y otros campos de aplicación científica. O sea, estamos llamados nosotros a constantemente analizar, revisar y replantear los procesos de manera a que vayan obteniéndose mejoras o nuevos procedimientos o más eficiencia o una serie de resultados distintos a con los que estamos conviviendo o los que encontramos cuando de alguna manera nos vamos a ser contratados para una determinada función, ¿no? Bien, algo que también quería de alguna manera reforzar aquí es que este concepto también habla de que hay tres variables fundamentales: los conocimientos, ¿verdad?, que son alcanzados a través del estudio. Salimos con una pata cuando egresamos de la facultad y necesitamos claramente sumar esas otras dos patas que serían la experiencia y la práctica, ¿verdad? Bien. Siguiendo un poco con los conceptos, el proceso es el siguiente concepto, gerenciar, digamos, gerenciar ese proceso entendido como establecer, mantener, mejorar, ¿sí?, y controlar a un grupo de personas, una organización, lo que nos toca, el proceso que nos toca para alcanzar objetivos que podrían ser rentabilidad, máxima eficiencia, sustentabilidad y todo aquello que
persigue la empresa a la cual, en la cual nos han asignado el proceso a gerenciar, ¿verdad? Otro de los... Aquí cuando hablamos de eficiencia o de sustentabilidad, se hace fundamental entender el rol que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entendido como el propósito principal de esa función o aquello que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, la actitud es fundamental aquí. No sé si alguna vez escucharon la historia de estos tres maestros canteros, ¿verdad? Creo que es una historia que se escucha mucho en formación de líderes para hablar de la actitud, ¿verdad? Las tres personas hacían el mismo trabajo, ¿verdad? Con cincel en mano tenían que trabajar la piedra para construir una catedral, ¿verdad? Y los monjes hacían habitualmente sus recorridos para monitorear de alguna manera cómo iba ese proceso, ¿verdad? Y llegó un día que un monje fue a conversar con estos tres maestros canteros, ¿verdad? Al primero de ellos le preguntó qué estaban haciendo. Y le contestó, y usted ya lo está viendo, ¿verdad? Estoy trabajando la piedra, acá bajo el sol, con mucha sed. El supervisor me molesta cada rato, siempre está atrás mío. Y bueno, quejoso y malhumorado, le dio su respuesta, ¿verdad? Fue al segundo maestro cantero que estaba haciendo exactamente la misma tarea, ¿verdad? Le preguntó también qué estaba haciendo. Y este le dice, ya me ve usted, estoy trabajando la piedra, así como me indicaron, porque tengo que mantener a mi familia, tengo que obedecer lo que me indican para, digamos, poder sostenerme y seguir adelante. Y el tercero, sin embargo, haciendo también la misma función con cincel en mano, ante la misma pregunta le respondió, entusiasta y orgulloso de lo que estaba haciendo, yo estoy construyendo una catedral. Y es importante que cuando de alguna manera nos enfrentamos a un proceso y asumimos una posición, nos preguntemos en cuál de esas actitudes nos ubicamos, ¿verdad? Y es fundamental que la actitud sea siempre aquella entusiasta, orgullosa, satisfecha, para que realmente llevemos adelante un rol que busque el propósito altruista de ir mejorando, de identificar aquel, de alguna manera, proyecto mayor del cual formamos parte, ¿verdad? No quedarnos en ese árbol, sino mirar el bosque y encontrar el propósito fundamental de lo que hacemos, ¿verdad? La mayoría de las veces nos encontramos haciendo algo y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo o para qué estamos haciendo. Y detenerse a pensar en eso es fundamental para aportar, ¿verdad? Y finalmente también quise definir un poco proceso como el conjunto de actividades para transformar materiales de entrada en un producto deseado o requerido, ¿verdad? Y aquí quería detenerme un poco en hablar de que el producto que deseamos tiene que tener una calidad, ¿verdad? Y una calidad entendida correctamente como que se encuentre conforme con las especificaciones o los requisitos con los cuales se le dio origen, ¿verdad? Por lo general, esos requisitos no son otra cosa que las expectativas de ese cliente al cual apuntamos, ¿verdad? Cuando queremos producir algo, lo que hacemos es buscar un mercado, identificar cuál es la necesidad o el deseo, ¿verdad? Y de alguna manera trasladar esa necesidad y ese deseo a un producto con determinadas características, ¿verdad? Y si uno encuentra, qué sé yo, en el mercado un shampoo que le viene bien al pelo, que le deja ondulado, brillante, ¿verdad? En el primer frasco que compra, de encontrar el mismo shampoo con las mismas características, que le da la misma satisfacción, ¿verdad? En los siguientes frascos. Y esto hace a que necesitemos asegurar que el producto que sacamos está normalizado, ¿verdad? Está estandarizado. Y está producido sobre todo con un proceso que llamamos bajo control, ¿verdad? Esta parte estoy segura que todos la conocen, el gráfico que vemos ahí abajo no es otra cosa que la variable, o sea, la curva de Gauss, ¿verdad? Que indica que, digamos, todos los productos que estamos obteniendo se encuentran siendo producidos bajo un proceso controlado.
Y un proceso controlado, como ustedes saben, no es otra cosa que aquel que no tiene una causa asignable de dispersión, ¿verdad? O de variación, sino solamente las normales que habitualmente ocurren por cuestiones de error o de aleatoriedad. ¿Sí? Así que bueno, fundamental entonces para enfocar en los procesos y entender bien cómo lograr la calidad de ese proceso, ¿verdad? Generalmente hablamos nosotros que el departamento que se ocupa de la calidad en las organizaciones es control de calidad. Y la verdad que por lo general eso es un error, ¿verdad? Control de calidad no es justamente aquel que tiene, como se dice, la sartén en el mango o por el mango para hacer la calidad de los productos, sino justamente aquellos que lo están produciendo, ¿verdad? O sea, generalmente producción es el departamento que tiene en sus manos o bajo control la calidad del producto que está produciendo. Y control de calidad lo que hace es básicamente verificar que eso sea de esa manera, ¿verdad? Le hace los análisis, las mediciones, las verificaciones para poder corroborar realmente que ese producto sale de acuerdo a esas especificaciones, ¿verdad? Y lo que hace producción justamente tiene que asegurar es que todas las variables o los criterios de ejecución o de producción de ese producto se encuentren bajo control. Y son ellos los que tienen la sartén por el mango en ese caso, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos consideraciones típicas que ustedes conocen con seguridad también relacionadas a un proceso en sí, ¿verdad? Y marqué nada más algunos aspectos que hacen a esos procesos, ¿verdad? Que ustedes son, esto es una variable, un esquema de tortuga, si quieren llamarlo, que está solamente con un cuadro, y no, o sea, un rectángulo y no un círculo como suele graficarse, ¿verdad? Y podemos ver todas las entradas y las salidas. Y ahí en la parte de, sin detenerme mucho en detalle sobre estas entradas, quiero remarcar algunas que por lo general no están bien delimitadas o bien estructuradas en las organizaciones, ¿verdad? Primero que nada, los recursos, ¿verdad? ¿Con quién vamos a llevar adelante esos procesos? Sumamente relevante todo lo que hace a las competencias y a las habilidades, si bien en esta pequeña ponencia no voy a detenerme mucho en eso, pero es claramente un factor clave, ¿verdad? Otro punto, los requisitos a la hora de definirlos, también resulta sumamente clave establecer objetivos y metas. Y como tercera entrada, establecer también, aparte de los controles, las instrucciones de trabajo, el cómo, el plan de inspección, de control, ¿sí? Todo aquello con lo cual voy a hacer el seguimiento estructurado de ese proceso, ¿verdad? Y finalmente poder obtener las salidas, ¿verdad? Donde tenemos, aparte de todo lo habitual que ya saben, el producto final, las mermas, los materiales para otros procesos, entre otros, tenemos un montón de datos y observaciones que tienen que acompañar a esos productos salientes, ¿verdad? Y una parte que muchas veces en las organizaciones se queda a un lado, el análisis y evaluación de esos datos, que es fundamental para de alguna manera poder convertir los datos en información. Por lo general, nuestra carrera nos enseña a obtener esos datos, pero muchas veces no tenemos mucho conocimiento sobre cómo transformarlos en información, ¿verdad? ¿Qué hacer con esos datos, sí? Cómo lograr que esos datos aporten a la mejora de los procesos, aporten a la eficiencia de los procesos y al final de cuentas aporten a los resultados que perseguimos, ¿sí? Bien. Aquí listé algunos de esos aspectos claves, ¿sí? Que creí conveniente comentar, ¿verdad? Y primero que nada, la planificación del proceso, ¿verdad? Aquí vemos el círculo de Deming que todos también conocen, supongo, pero que muchas veces lo tenemos un poco olvidado, ¿verdad? ¿Sí? El círculo de la mejora continua o el círculo de Deming, que
puede ser aplicado y debiera ser aplicado a cada pasito del proceso, de manera a que realmente tengamos una estructura y un sistema de gestión y nuestro trabajo no sea producto del azar o de la intuición o de la inercia nada más de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, primer aspecto clave, planificación del proceso, especificación, requisitos, criterios con los cuales tenemos que trabajar. Esto hace a decir temperaturas, presiones, rangos, y aquí ayuda mucho si nos valemos de alguna manera de herramientas como la gestión visual, ¿verdad? Marquitas a veces son más importantes que poner sendas tablas o largas especificaciones a la operación de base. El segundo punto, el seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Sí? Y como dice ahí claramente, no se puede mejorar lo que no se mide. Y por lo general en las organizaciones muchas veces dejamos de medir cuestiones realmente claves, ¿verdad? Necesitamos saber para poder mejorar o para poder evolucionar o para poder rediseñar, como dice nuestro rol, dónde estamos parados, ¿verdad? Y para eso los indicadores son nuestros principales aliados. Una vez que tenemos indicadores, por lo general la gente los confunde con los objetivos, ¿verdad? Los objetivos no siempre, o sea, no siempre todos los indicadores son objetivos en una organización, ¿verdad? Y la definición de objetivo dice que es un resultado a lograr. Por lo general, cuando hablamos de una organización que puede ser muy amplia en todo lo que persigue y en todas las variables que debe medir, ¿verdad? Lo que hacemos es focalizar en unos pocos para realmente poder gestionar mejoras en esos indicadores o en esas variables, ¿verdad? Y a esas son las que le convertimos o le damos a llamar objetivos, ¿no? Y es importante en una organización porque no podemos abarcar todo, ¿verdad? Quien mucho abarca, poco aprieta, claramente. Entonces, es sumamente importante que sepamos definir aquello en lo cual vamos a poner el foco como para, digamos, trabajarlo, gestionarlo y de alguna manera hacerle la estructura de seguimiento que requiere para poder alcanzarlo. La siguiente variable clave que me pareció importante mencionar es que necesitamos estructurar rutinas. Y hoy tenemos en mil distractores, ¿verdad? El celular, el mail. Antes no los teníamos, pero habían otras cosas. Así que por lo general somos personas de fácil distracción, ¿verdad? La vorágine del día a día, de los miles de incendios que a veces tenemos que apagar, nos absorben por lo general. Y bueno, la idea es no al bomberismo, no a la reactividad, sino a la proactividad, ser proactivos, ¿verdad? Entonces generar un poco una cultura de buenos hábitos. Aquí les puse un libro que es muy interesante de Charles Duhigg, ¿verdad? El poder de los hábitos, del hábito. Es importantísimo en las organizaciones y nos cuesta mucho hacer, realmente. Nos cuesta mucho, al paraguayo nos cuesta mucho hacer porque de alguna manera no tenemos esa cultura disciplinada para generar hábitos de modo simple. Y no es otra cosa que poder obtener una repetición, ¿verdad? Repetir, repetir y repetir. Es algo sumamente duro el proceso de generar un hábito. Y no hay otra manera que insistir, insistir y repetir, ¿verdad? Si necesito hacer que se usen los elementos de protección personal, que no se están usando, lo único que queda es hacer un seguimiento lo más frecuente posible de su uso y insistir, estirar la oreja, estirar la oreja, estirar la oreja, hasta que a esa persona el uso de ese elemento de protección se le convierta en un hábito, lo haga de modo automático, ¿verdad? Y este punto es fundamental porque al mismo modo que los buenos hábitos son claves para nuestra efectividad como individuos, lo son las rutinas también en las organizaciones, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros pocas veces está estructurado con rutinas efectivas que realmente se enfoquen a obtener resultados. Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Y si logramos hacerlo como un hábito,
vamos a ser mucho más eficientes, vamos a evitar, por lo general cuando una rutina se convierte en automática ni siquiera necesitamos pensar, ¿no? Tomar micro decisiones a cada segundo, no es necesario, es como que la organización fluye con mucho más normalidad o con mucho más naturalidad. La otra variable clave que me pareció importante mencionar son las reuniones eficaces, ¿verdad? Y con una preparación previa. Eso también es algo que por lo general nos cuesta, nos vamos a las reuniones sin información, sin análisis previo, y no se hace más que una catarsis y un plagueo generalizado entre todas las partes, ¿verdad? Las reuniones eficaces necesitan un 40% por lo general de preparación, sería un 20% de ejecución y otro 40% de su seguimiento posterior de todo aquello que se concrete, que se acuerde, ¿verdad? Como para ser ejecutado. Y creo que es importante que nosotros como ingenieros y en la gestión sobre todo de los procesos, hacer el análisis y la evaluación de los datos e ir con información a esas reuniones para poder, de alguna manera, de forma mucho más rápida y efectiva, definir acciones que sean concluyentes, que sean eficaces, que no nos hagan perder tiempos innecesariamente, ¿verdad? Otro punto que me pareció clave es la resolución de problemas y el análisis de pérdidas y causas, ¿verdad? Por lo general en esto nos quedamos, todos somos muy buenos arreglando problemas, pero no resolviéndolos de raíz, ¿verdad? Ahí nos cuesta muchísimo. Y sugeriría ahí por mi experiencia que en lo posible siempre busquemos aplicar una herramienta estadística, ¿verdad? Algún tipo de método, llámese Pareto, llámese los 5 por qué, cualquiera que fuera más eficaz para eso sin llegar a cuestiones muy complicadas, porque son difíciles de aplicar en el día a día como un Six Sigma, ¿verdad? Pero sí podemos hacer fácilmente el método de los 5 por qué, por lo menos una espina de pescado o un Pareto para poder identificar las causas y no solamente quedarnos en enmendar la consecuencia ni encontrar culpables, ¿verdad? Sino que en eliminar la probabilidad o bajar al mínimo posible la probabilidad de que ese desvío, de que ese problema, de que esa situación se repita, ¿no? Y bueno, en conclusión de esta página, la diferencia la hace, digo, aquel que trabaja con un sistema de gestión. Y a esto me refiero con la aplicación de ese grafiquito que está ahí, que es el del PDCA, ¿verdad? Que todos conocen. Planifique primero lo que tiene que hacer con todos los detalles posibles, haga aquello que planifica, ¿sí? Luego chequee si se hizo de acuerdo a lo planificado y si los resultados fueron los esperados. Y finalmente, si no, corrija, ¿verdad? Vuelva a iniciar ese proceso de planificación o revisión del plan como para obtener distintos resultados. Claramente, por principio de la física, no podemos esperar mejores resultados si hacemos siempre lo mismo, ¿verdad? Y eso creo que todos ya lo sabemos, ¿sí? Bien. Luego de mencionar las variables claves de las cuales hablamos, hice un replanteo de ese proceso, del esquema de procesos de tortuga, que se llama, se me fue la palabra de repente. Y dejé un poco aquí las consideraciones claves. Claramente el recurso humano es vital, y ahí de nuevo reforzando vital también el identificar, encontrar y sumar al equipo aquellas actitudes como la capacidad analítica y resolutiva, la orientación a la estructura y método, y una visión también optimista y altruista, ¿verdad? Creo que son habilidades que por lo general no buscamos a la hora de hacer la selección de personal, y sí las necesitamos mucho para llevar adelante los procesos, ¿verdad? El siguiente punto, requisitos, ¿verdad? Tener claro a dónde vamos, ¿verdad? No hay viento a favor de aquel que no sabe a dónde va. Habrán escuchado que Séneca dijo eso hace miles de años, ¿verdad? Y sigue siendo
o sea, sigue estando muy vigente esa frase, ¿verdad? Necesitamos definir a dónde queremos llegar, dónde queremos ir, como para que todos podamos trabajar en el logro de ese resultado, en alcanzar ese lugar donde queremos estar o aquello que queremos conseguir, ¿verdad? También importantísimo planificar el proceso de producción, de inspección, de control, lo que hace a los criterios de la producción, a los criterios del control, a los criterios de la inspección, a todo aquello que hace y que asegure que realmente estamos trabajando en condiciones estándares y podemos, como les decía, reproducir en cada uno de los envases de shampoo el mismo producto con las mismas o con la misma conformidad con esas especificaciones que no son otra cosa que las expectativas de ese cliente que nos compra. Y finalmente, como decía, transformar esos datos, observaciones en información es vital, ¿verdad? En información para la mejora, en resultados para vender el trabajo, en resultados para mostrar que estamos realmente aportando y dando valor agregado a esa gestión de proceso. Y de alguna manera por el tiempo, sí me dijo media hora, así que vamos a ir un poco más rápido. Pasos para alcanzar esas mejoras. Las fuentes de mejora son diversas. Ahí mencioné algunas posibles: desvíos, no conformidades, pérdidas, reclamos, mermas, objetivos o propuestas que pueden partir del propio equipo o de más arriba, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera siempre hacer primero el análisis de causas o de pérdidas, ¿verdad? Usando, como decía, una herramienta estadística. Encontrar después, una vez que encontramos esa causa raíz, la acción que apunta a que no se repita esa causa, a eliminarla. Sí, a ver, me pasaba mucho, a mí me pasó varias veces, ¿verdad? Que luego de una larga jornada llegué al estacionamiento para encender el auto y no lo pude encender porque había dejado la luz encendida, ¿verdad? Y bueno, la batería se descargó totalmente. Por lo general lo que hacemos todo es, bueno, ir a buscar un acople, bueno, acoplamos, encendió el auto, todo bien, arreglamos el problema, ¿verdad? Pero no nos ocupamos normalmente de evitar que se repita. Esa es una acción inmediata, contingente, rápida, pero no es la acción correctiva que evita que me vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y uno dice, eso es un error humano, no puedo actuar sobre él, y no, es mentira, sí puedo actuar sobre él, ¿verdad? Podría, por ejemplo, poner algún mecanismo de alarma o de alerta temprana, podría enlazarlo al arranque del vehículo y no me va a volver a pasar, ¿verdad? O la probabilidad de que me pase por la causa del error humano, del olvido, es muy inferior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Nos quedamos normalmente en la reparación del desvío puntual y no en el análisis o en la causa que dio origen, ¿verdad? Encontramos que no se llenaron registros de un control o de una producción, y la acción que definimos es, bueno, complete los registros, y no. El punto es, ¿por qué no se completaron los registros? Probablemente porque la supervisión o el líder tampoco le está poniendo foco a esos registros, entonces el personal tampoco lo hace, ¿verdad? Necesitamos llegar a eso y definir que por ahí, en esa situación, la acción correctiva sería hacer justamente lo que decíamos, una rutina diaria de chequeo de esos registros, hasta tanto esa acción de registrar se convierta en un hábito para ese colaborador nuestro, ¿verdad? Y finalmente necesitamos medir la eficacia de esa acción que hacemos, o sea, verificar también si esa acción fue efectiva y realmente eliminó el problema que teníamos o no, ¿verdad? Puede ser que nos hayamos equivocado en el análisis y hayamos equivocado o sea, hayamos apuntado mal la acción a la causa que identificamos. Entonces necesitamos de alguna manera medir esa eficacia. Y finalmente, una vez que encontramos el proceso adecuado, estandarizar ese proceso nuevamente en el plan, ¿verdad? Volver a la planificación una vez que actuamos y comprobamos que eso estuvo ok y dio resultados adecuados, trasladarlo a la planificación de ese proceso, ¿sí? Bien, entonces, a mi entender y para lo que es esta pequeña perspectiva de la gestión de los procesos, ¿verdad? El ingeniero sí puede hacer la diferencia, sobre todo si logra aplicar un sistema de gestión a los procesos, ¿verdad? Eso que hablábamos recién, el círculo de Deming, el PDCA, a todo, ¿no? Si somos capaces también de definir y estructurar adecuadamente los requerimientos del proceso, ¿sí? Si podemos entender dónde estamos en el momento de evaluar nuestro proceso y a dónde queremos llegar, ¿verdad?
si somos capaces de convertir los datos en información para la mejora, si podemos hacer análisis y evaluación de ellos, ¿verdad? Si ponemos foco y herramientas también a la resolución de problemas, si hacemos seguimiento sistemático de aquello, de aquello que queremos lograr, ¿verdad? Y finalmente, si disfrutamos lo que hacemos trabajando en un clima de sano equilibrio, sobre todo, ¿verdad? No siempre es simple de lograr, pero bueno, creo que si algo aprendí de mi experiencia es que necesitamos disfrutar lo que hacemos. De lo contrario, el cuerpito nos da señales de que eso no es así y que de alguna manera algo tiene que cambiar, ¿verdad? Bien, y para finalizar puse aquí una muy linda, no sé, una reflexión, ¿verdad?, relacionada con la piedra, y ahí dice: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento, para el niño fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, ¿verdad? En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre, ¿verdad? No existe piedra, dicen, en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento personal. ¿Sí? Bien, y eso es todo. Muchas gracias por la escucha. Excelente, excelente, Patricia, súper interesante. Yo no avisé, pero los participantes ya saben que tienen que, las preguntas ahora iniciamos y pueden pedir la palabra en el chat o directamente escribir sus preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo. Acá no escribieron todavía nada, pero sí ya me estuvieron pasando por otros medios. Te voy a leer la primera pregunta. Dice: ¿cómo convencer a un empresario o industrial a implementar mejoras en un proceso productivo, más aún cuando no existen muchos recursos en la organización? Y yo creo que recursos, a ver, si hay personal humano que tiene el conocimiento, no hay necesidad de recursos, grandes recursos onerosos económicos para hacerlo, ¿verdad? Y por lo general la gente piensa que tiene que certificar un sistema de gestión para trabajar de esta manera y no es para nada necesario, ¿verdad? Así que creo que sobre todo hay que convencerlo con resultados, ¿verdad? Uno lo puede hacer desde el silencio de su posición, aplicar, o sea, demostrar que herramientas como esas estructuradas van arrojando resultados, ¿verdad? Y creo que esa es la mejor manera de vender, ¿verdad? No sé si hay otra más efectiva que demostrando, ¿verdad? Bueno, acá tengo otra pregunta de Karin Brasel. Buenas noches, ingeniera Patricia. ¿Qué cree usted que le faltaría a las industrias de nuestro medio para gestionar mejor sus procesos? Muy buena charla, muchísimas gracias por su tiempo. Y, a ver, yo creo que tenemos en contra un poco la cultura, y esto, a ver, muchas veces me pregunté lo mismo, la verdad, y analizando un poquito, yo creo que Paraguay parte de de un acervo de industrias o de empresas familiares, ¿verdad? Que por lo general no funcionan con una estructura organizativa completa o bien estructurada, disciplinada, sino funcionan más bien así, como su nombre lo dice, de modo familiar, ¿verdad? Y ese líder familiar o el dueño es el que por lo general decide todas las situaciones en la empresa, y ya sea de modo intuitivo, porque, no sé, ya tiene la experiencia y ya cree saberlo todo. Y bueno, yo creo que de ahí viene un poco la cultura de que nosotros no estemos muy acostumbrados, como los japoneses o como otras culturas, a trabajar con metodología y con disciplina, ¿verdad? Claramente ellos sí, todos conocemos lo que son muchas herramientas de ellos, ¿verdad? Ya desde las herramientas estadísticas hasta las metodologías como las 5S, ¿verdad? Y bueno, en general ellos a todo le ponen un método, una estructura y un seguimiento, o sea,
no lo hacen por intuición o por cuestiones del azar o por la inercia del trabajo, ¿verdad? Lo hacen todo con un método. Y nosotros, yo creo que tranquilo, o sea, obviamente no tenemos esa cultura, ¿verdad? Y eso nos juega muy en contra. Nos cuesta la disciplina, nos cuesta trabajar con, no quiero llamarlo profesionalismo, pero sí con estructuras, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Ya, excelente. Patricia, ¿podés dejar de compartir la presentación? Así te vemos más grande. Estoy tratando de hacer eso. ¿Cómo hago eso? A ver, o dejar de compartir. Ahí está. Estaba tratando de hacer eso y no lo encontraba. Ok, tengo más preguntas. Ahí hay que dejar de compartir el loguito, eso ya van a hacer ellos. Bueno, dice Sara Blaser, hola. Para poder trabajar con un sistema de gestión, ¿es necesario hacerlo bajo alguna norma ISO? ¿Alguna norma como ISO? No necesariamente, o sea, a ver, todos sabemos que certificar una norma requiere recursos importantes y, bueno, uno puede implementar la norma que está al alcance de todos, la lee, la va siguiendo paso a paso y perfectamente puede tener un sistema de gestión andando adecuadamente sin necesitar una certificación. Por ahí patean contra mi olla, pero claramente es así, ¿verdad? No necesariamente necesitamos certificar un sistema, si bien ayuda mucho a hacerlo porque, bueno, básicamente de nuevo por nuestra cultura, ¿verdad? Somos hijos de rigor y el hecho de que nos vengan a auditar desde afuera con con una visión de terceros, independiente, hace que nos ocupemos mucho más de cumplir los requisitos, ¿verdad? Pero de nuevo, es una cuestión de disciplina nada más, que bueno, si la organización está decidida a hacerlo adecuadamente, lo puede hacer perfectamente sin necesidad de certificarlo. Ya. Excelente. Otra pregunta, Juan José Benítez pregunta. Buenas noches, ingeniera Ortega. Un gusto escucharla en un tema tan interesante. Una pregunta, ¿a qué se debe la carencia de falta de gestión en las industrias del país? Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Voy a repetir un poquito. Me parece que la cultura o sea, se basó en empresas familiares desde que empezó y entonces nos cuesta un poco aplicar con disciplina, digamos, métodos, estructuras, la gestión, ¿verdad? Y bueno, y muchas de ellas hasta hoy en día están manejadas, o sea, son empresas familiares, están manejadas por su propio dueño y por lo general las decisiones están centradas en esa persona y no en las evidencias numéricas o en el análisis de resultados. Poco y nada, digamos, se enfocan a eso, ¿verdad? Y creo que fundamentalmente las carencias se deben a eso, ¿verdad? Y nosotros como profesionales tampoco a veces en ese, como decía yo, en esa vorágine de todos los días, cuesta salir, ¿no? No es nada simple decidirse reestructurarlo y cambiar si ya estamos hasta el techo, digamos, con dificultades, con cuestiones que atender, con incendios que apagar en el día a día, y el tiempo se nos va en un segundo, ¿verdad? Fundamental creo que eso es proponerse el hábito de estructurarse el día, ¿verdad? Estructurar, por lo menos empezar, hoy voy a estructurar el 20% de mi día, ¿verdad? Me voy a la organización y voy a hacer esto, esto y esto, con mi equipo de trabajo, o en qué sé yo, un recorrido por la línea, voy a hacer o por el área de producción, o voy a hacer conversaciones con cada uno de los supervisores con quienes trabajo, o con los operadores, voy a relevar un poco de información. Bueno, a medida que vamos haciendo ese ejercicio, ese ensayo, hay un pequeño video de Miguel Ángel Cornejo que si pueden llegar a ver, me parece que es fundamental. Es cortito, la verdad que lo tengo acá, pero por un tema de tiempo ya no lo puse. Que habla de esa necesidad de generar esos hábitos, ¿verdad? Y es un poco repetir, ¿verdad? Qué sé yo, si queremos implementar un nuevo hábito, el hábito de la lectura, por ejemplo, bueno, al principio tenemos que hacer un gran esfuerzo por ahí para leer al menos 2 o 3 páginas todas las noches antes de dormir.
va a llegar un momento que no vamos a poder dormir si no leemos, ¿verdad? Porque se nos convierte en un hábito. Y es que como que se hace una necesidad para nosotros mismos, ¿verdad? Él dice igual, empezamos, qué sé yo, te detectan diabetes y empezás a necesitar tomar café sin azúcar. Y las primeras veces te vas a ver horrible, ¿verdad? A las siguientes, después de un tiempo pasado de tomar el café sin azúcar, ya no vas a poder tomarlo con azúcar, ¿verdad? Y bueno, somos realmente animales de costumbre, como dicen también, como bien dicen por ahí. Así que bueno, es generar ese hábito, ¿no? Bueno, voy a leer otras preguntas que me están pasando por otros medios y después vuelvo otra vez al chat. ¿Cómo convencer a un empresario industrial a implementar mejoras en un proceso productivo, más aún cuando no existen muchos recursos en la organización? Creo que eso fue lo primero que contestamos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya está respondido, eso tenés El razón. ejemplo, tal cual. Otra pregunta, ¿cómo combatir la cultura de la mala rutina entre los colaboradores de una empresa? ¿Cómo combatir? La cultura de la mala rutina. Bien. Bueno, y ahí recién les hablaba de Miguel Ángel Cornejo que habla, no ataque los malos hábitos, dice él, ¿verdad? Él dice, introduzca nuevos hábitos o buenos hábitos. Por lo general siempre nosotros vamos, qué sé yo, no sé, nuestro hijo trae buenas notas en música y trae pésimas notas en matemática, ¿y qué hacemos? Y le damos la matemática y profesora particular de matemática y no sé, todo el día rompiéndole con la matemática y bueno, no todos nacemos para hacer todo, ¿verdad? Y con el talento para dedicarnos o para hacer determinadas cosas. Entonces necesitamos a veces el empujoncito de aquel que sí, ¿verdad? Entonces, lo que dice Miguel Ángel Cornejo es introduzca nuevos hábitos, ¿verdad? No ataque los malos, los viejos, sino introduzca los buenos. Bueno, la idea es un poquito, de nuevo, hacer el trabajo de hormiga, de empezar a demostrar con algunos pequeños ejemplos dentro del equipo, del alcance que tenemos en nuestro trabajo, con algunas de las personas que están a nuestro cargo, que son nuestros pares a las que podamos convencer, trabajar de esa manera y mostrar los resultados, creo que es la mejor herramienta para después convencer. Perfecto. Otra pregunta tenemos acá en el chat de Karen Martínez. Muchas gracias. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal, estrategia implementada para mejorar el modo de apagar incendio de una industria y cuáles fueron los resultados? El modo de apagar incendios. Bueno, mira, para mí creo que lo que fue más efectivo fue siempre los seguimientos estructurados, ¿verdad? Me pasó cuando empecé a trabajar en Argentina, que en ese entonces todavía estaba en aseguramiento de calidad, ¿verdad? No estaba, desde el sistema de gestión no estaba pudiendo lograr que respondan o que atiendan adecuadamente las no conformidades del sistema, por ejemplo, las solicitudes de acción correctiva, ¿verdad? Y bueno, una vez fui al jefe y me sacó pitando, me dijo, eso es Patricia, es tu responsabilidad. Vos estás como líder de eso es responsabilidad tuya, vos tenés que sacarlo adelante, ¿verdad? Y bueno, entendí que realmente yo era la dueña de eso y tenía que hacerlo funcionar. Y lo que me resultó más como digamos, lo que fue más efectivo de lo que hice finalmente fue concretar reuniones con cada una de esas personas, una rutina de reuniones con cada una de esas personas para completar juntos esas acciones correctivas, ¿verdad? Para hacer juntos el análisis y completar. Entonces me iba los lunes con la gente de producción a hacer el análisis de esas acciones y completarlas. Me iba los martes con la gente de ingeniería, los miércoles la gente de otros sectores y así, bueno. Eso fue lo que más me dio resultados, ¿verdad? Al cabo de unos meses ya no era necesario ir. Ellos aprendieron cómo hacerlo, también se hicieron su rutina de hacerlo. Y de nuevo volvemos a lo mismo que hablábamos, ¿no? El hecho de crear esos nuevos hábitos, ¿verdad? Primero necesita de seguimiento, necesita de constancia. No, o sea, en vano vamos a esperar que porque le decimos a alguien que haga algo distinto de lo que viene haciendo, una vez esa persona lo va a hacer. Por más que seamos los mejores líderes, por más que inspiremos, motivemos, seamos, no sé, grandes líderes, no lo va a hacer hasta que se le convierta en un hábito, porque requiere esfuerzo, lo sacamos de su posición de confort
y va a necesitar, o sea, necesariamente, valga la redundancia, que de alguna manera uno le esté encima en primera instancia. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto. Ahora hay otra, dice Facundo. Buenas noches. Mi consulta es, ¿existe alguna forma de poder determinar la estructura de un equipo de proceso según la dimensión de la planta? De la cantidad de gente, entiendo yo, ¿verdad? ¿Existe alguna forma de poder determinar la estructura de un equipo de proceso según la dimensión de la planta? La estructura de un equipo de proceso. No sé, si habla de la estructura organizativa, no sé, no yo entiendo que eso es del organigrama, sería. Bien, yo creo que depende mucho de las variables que necesita, de la complejidad de ese proceso, ¿verdad? Por lo general siempre necesitamos contemplar aspectos, a ver, de alguna manera por grupo, pero si la complejidad no es demasiado alta, una estructura simple, inclusive sin supervisión, puede ser suficiente. O sea, ahí depende mucho de cuán sistematizado está el tema, ¿verdad? A veces podemos tener un sistema de autogestión por parte de los operadores y ni siquiera necesitamos una estructura de supervisión, ¿verdad? Con un líder y algún referente podemos llevar adelante el proceso, ¿verdad? Pero la verdad que es una pregunta de muy, amplio enfoque sin tener todas las variables en conocimiento, ¿verdad? Así que la verdad que me cuesta responder esa pregunta así con esa sola información. Ok, otra pregunta de JMC, la empresa. Excelente la charla, muchas gracias por su tiempo. Una consulta, ¿qué opina de la metodología 8D o modelo de las 8 fases? Saludos, Juan Manuel Cáceres. Juan Manuel Cáceres. No, la metodología, la verdad, la toco solamente de oído. Nunca me tocó, no tuve la posibilidad de implementarlo, trabajar con él, ¿verdad? La toco así muy poco de oído. Y no es mucho lo que puedo aportar al respecto, ¿verdad? Llegué a trabajar con otras metodologías como Six Sigma, por ejemplo, en la correlación de situaciones multivariables y también en la gestión, pero no con 8D realmente, ¿verdad? Así que no es mucho lo que puedo sumar a tu pregunta. Ok, otra de Laura Correa. Buenas noches, ingeniera Patricia. Una consulta. Según su experiencia, ¿es posible cambiar realmente la mentalidad del personal, sean o no profesionales? Yo no sé si es posible cambiar la mentalidad, pero sí es posible cambiar las respuestas del personal, ¿verdad? Y solamente con constancia. Es lo que hablábamos desde un principio, ¿verdad? Solamente con constancia, de alguna manera, tenemos que ser capaces de convencer y inspirar cambios a través del acompañamiento, ¿verdad? Y otra de las cuestiones que a mí me sirvió muchísimo y bueno, cuando me tocó llegar a una planta muy vieja en Argentina, que era de Pepsi, ¿verdad? Tenía un equipo de trabajo en el que casi nadie era profesional, ¿verdad? Todos eran empíricos, antiguos. En Argentina el tema de los sindicatos es sumamente fuerte, así que ni siquiera podía darles tareas adicionales, porque te decían no está en el contrato, no está previsto, no es mi trabajo, ¿sí? Y lo que me resultó ante todos esos obstáculos, realmente fue un desafío bastante grande, fue acompañarlos, estar con ellos mucho tiempo, analizar con ellos las situaciones y de alguna manera se fueron involucrando tanto y se fueron dando cuenta ellos mismos que podían trabajar más tranquilos, que podían obtener beneficios para ellos mismos y no solo para la organización con el cual parecían incluso estar en contra, ¿verdad? Con muchos conflictos sindicales y de otro tipo, ¿verdad? Nunca están conformes por lo general. Y bueno, eso fue lo que resultó, de alguna manera de a poquito, como hormigas, fuimos
trabajando algunos procesos, observando, estando ahí con ellos y esto y todo otro, conversando. Y bueno, fue de esa manera la única que encontré para resolver esa situación y para ir de a poquito, repito, introduciendo mejoras, ¿verdad? Y finalmente funcionó, ¿verdad? Muchas veces partía de ello las propuestas. Excelente. Una pregunta de Delira. Gracias, Patricia. Muy buena charla. ¿Cómo combinar la rutina de buenos hábitos con la necesidad de tener personas con iniciativa para desarrollar procesos innovadores? Interesante la pregunta, ¿verdad? La verdad que por lo general siempre vemos que el estructurar significa un poco, a ver, soslayar la creatividad, ¿verdad? Y yo creo que no necesariamente, ¿verdad? Estructurar metodologías para enfocarse a determinados problemas es un poco la propuesta, ¿verdad? Y estructurar a la hora de, estoy hablando siempre de procesos repetitivos, ¿verdad? Que hacen el mismo producto, ¿verdad? Que hacen la misma cosa, que usan la misma tecnología. Yo creo que sí, cuando vamos a hablar de innovación, tampoco está de más usar metodologías, pero probablemente ahí sí necesitemos, a ver, de alguna manera explorar otros modelos, ¿verdad? No necesariamente quedarnos en uno solo, ¿verdad? Pero bueno, buen punto el de la profe Delira. Yo me refiero fundamentalmente a crear hábitos en procesos industriales repetitivos en los cuales necesitamos crear, estandarizar y funcionar con modelos que nos ayuden a ir resolviendo cada una de las situaciones que se nos presentan todos los días, ¿verdad? Por lo general son muchas y repito, mi espíritu es un poco enfocado a evitar el bomberismo, ¿verdad? Es lo que el 99% de las organizaciones tiene gente enfocada a apagar incendios todos los días, o sea, funciona de modo reactivo. Se me paró esto, se me rompió lo otro, me faltó tal cosa, me vino esto que no está conforme, ¿verdad? Y a la larga resulta mucho más costoso que prepararse y digamos, tener bajo control ese proceso y actuar de modo proactivo. ¿Sí? Tenemos otra pregunta de Montserrat Vergara. Buenas noches. Me gustaría consultarle a la ingeniera Patricia a su criterio cuál es el desafío para los que trabajamos en estas áreas. ¿Cuál es el desafío para los que trabajamos en el área de ingeniería, supongo, ¿verdad? La gestión de procesos. Yo creo que el desafío fundamental es, bueno, un poquito en todo lo que está, a raíz de todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como dice la paradoja de James Hunter, creo que tenemos que lograr el hecho de dar el servicio adecuado a los colaboradores que trabajan con nosotros, ¿verdad? Y eso significa, no sé, de alguna manera tenemos que lograr eliminar todos aquellos obstáculos que impidan que alcancemos los resultados, ¿verdad? Y ese es el principal objetivo. Por lo general, entramos o, digamos, arrancamos en una organización y encontramos un montón de problemas. Si nos contratan ya es porque necesitan a alguien que resuelva problemas, ¿verdad? Y bueno, fundamentalmente tenemos que encontrar esa metodología, ese mecanismo, esa dinámica que haga que nosotros seamos capaces de eliminar todos los obstáculos que se van presentando para alcanzar esos resultados deseados. Fundamentalmente lo que vendemos nosotros es el incremento de rentabilidad, ¿verdad? Vendemos lograr, somos hacedores de rentabilidad a la larga, ¿verdad? Si no nos vemos de esa manera, difícilmente podemos progresar en las organizaciones o ir subiendo, ¿verdad? No empezamos viéndonos así, yo tampoco lo hice, al principio cometí muchos errores como consecuencia de querer quedarme mucho en mi rol, ¿verdad? Y tratar de mantener al margen todo lo económico o todo lo que era análisis de inversiones, de costos y compañía. Y bueno, es imposible evolucionar, progresar, ir haciendo carrera si no vamos involucrando o insertando esas cuestiones en nuestra gestión, ¿verdad? Y necesitamos claramente un montón de variables, de habilidades blandas
que lamentablemente la facultad no nos puede dar, nos lo va dando la vida a medida que la vamos viviendo, la práctica, la experiencia. Y bueno, mientras no la tengamos, creo que es importantísimo tener las orejas re grandes para escuchar todo lo que podemos, para aprender todo lo que podamos de las personas más grandes o con más experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Excelente, justo yo te iba a preguntar para ir cortando ya, porque ya acá ya no tenemos más preguntas. Eso, ¿qué te pareció que la facultad no te dio? O sea, ¿qué fue lo que te parece que haría falta hacer hincapié, digamos, que no te dio la facultad cuando te recibiste? Y bueno, eso era básicamente decir, yo creo que esas habilidades blandas, muy poco, o sea, casi nada, y tampoco, o sea, casi nada hablamos en su momento de lo que eran habilidades de liderazgo, de cómo manejar personas, ¿verdad? De cómo trabajar con la gente, y todo aquello económico financiero tampoco, ¿verdad? ¿Sí? En lo que hace nos dio herramientas estadísticas, de hecho nos dio ciencia, nos dio todo aquello que hace a las matemáticas, a la física, a la química, pero tampoco salimos muy preparados para saber cómo hacer eso, ¿verdad? Yo creo que estamos en una era muy diferente, sin embargo, hoy, ¿verdad? Hoy conocimiento podemos encontrar, San Google sabe todo, o sea, en 2 segundos. En nuestra época de estudio no teníamos esa facilidad, ¿verdad? Teníamos que buscar los libros y buscar realmente en grandes libros, ¿verdad? No apretar un botón, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, no. Yo creo que hoy el gran desafío de la universidad es enseñarnos a todos, enseñar a los estudiantes cómo utilizar el conocimiento, ¿verdad? Cómo utilizar la información. Qué hacer con ella, cómo hacer la carne, en lograr resultados. Eso es lo que cuesta, ¿verdad? En lograr resultados. Yo me voy a las organizaciones y por lo general no saben ni a dónde van. Están produciendo ahí, están ahí, hacen lo que tienen que hacer todos los días, pero no se desafían para la mejora, no se desafían a lograr nuevas cosas, no sé, son procesos estáticos y los ingenieros que están ahí están simplemente acomodados y acostumbrados a ello, ¿verdad? Así es, lamentablemente también. Excelente. Me estaba fijando también los comentarios en Facebook que la gente está agradeciendo, que muy interesante, que te dan la razón. Esos son los comentarios, ¿verdad? Que es así. Que no es fácil, pero estamos en el proceso. Así que te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por compartir esta hora con nosotros, que es muy, como vos dijiste, de sembrar la semillita, porque es muy poco el tiempo, pero que les despierte la curiosidad a la gente y que indague un poquito más. Así que muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, fue un placer. Estamos en contacto, ¿sí? Agradecemos entonces a la ingeniera Patricia Ortega por su participación en nuestro evento y les invitamos a todos a participar en los próximos encuentros de Engineer Talk. Buenas noches.